de septiembre ella edifica, 13 de septiembre embellece tu matrimonio y el 28 de septiembre hombres. Todos estos anuncios están en Módulo Información. Y bueno, pues vamos a recibir a nuestro pastor Ricky y darle un fuerte aplauso a Dios por su vida. Abróchate los cinturones, que la palabra va a estar increíble. ¿Cuántos están listos para recibir la palabra de Dios el día de hoy? Este miércoles no solamente es para líderes y mesas de vida, son oraciones de bendición. Una vez al mes nos juntamos toda la iglesia para buscar el rostro del Señor. En Jeremías 33 la palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y asombrosas que tengo preparados para ti. Y creo que como iglesia hemos ido aprendiendo un poco más acerca de la importancia de buscar al Señor de mañana, de buscar su rostro. Así que este miércoles todos estamos invitados para venir a orar y adorar energéticamente a nuestro Señor Jesucristo. Así que estamos en una serie que le hemos llamado de seguidores a discípulos. Esta serie es una de las series que yo digo son momentos decisivos, son momentos de quiebre, son momentos que Dios te llama, te incomoda, la palabra se predica abiertamente y sé que algunos van a salir de aquí con algunos moretones, pero no me eches la culpa, es la misma palabra que se está predicando. Y vamos a abrir nuestra Biblia. ¿Quién trae su Biblia? Levante su Biblia. Muy bien. Todavía aquí también en la cafetería tenemos Biblias disponibles para todos. Y vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 21. Mateo 7, 21. Cuando estés ahí diga amén. ¿Y a poco ya estás? Muy bien. Empezamos duros. Dice: no todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Y versículo 23: pero yo les responderé: nunca los conocí, aléjense de mí, ustedes que violan las leyes de Dios. Ouch. Hombres que habían servido, hombres que habían hecho milagros, hombres que habían estado tal vez en la iglesia, que habían asistido durante 20, 30 años. Llegará, dice la palabra de Dios, el día del juicio y le dirán: Señor, Señor, ya estoy listo para entrar en el reino de los cielos. Y el Señor les dirá: apártense de mí, que nunca los conocí. Así que si esto le puede pasar a gente que opera en los milagros y en las señales, ¿qué nos espera a nosotros? Que apenas y duras veces vamos a la iglesia y en algunas ocasiones, cuando queremos que Dios cumpla un deseo de nuestras vidas, llegamos temprano. ¿Qué es lo que nos convierte en verdaderos discípulos de Jesús? Esa es la pregunta que queremos responder. ¿Qué es lo que nos convierte? ¿Cuáles son los rasgos? Pues bueno, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 7, está hablando este pasaje, había un sistema de leyes, había un sistema y grupos y maestros religiosos de la ley que interpretaban las leyes mosaicas y hablaban al pueblo y le transmitían lo que Dios en el Pentateuco les habló por medio de Moisés. Así que estas personas tenían diferentes interpretaciones, pero Jesús en el Sermón del Monte, delante de una gran multitud, comienza a definir los rasgos de los verdaderos discípulos, de los que
en verdad van a vivir de acuerdo y conforme a su voluntad. En Mateo capítulo 5, versículo 1, vemos que a Jesús tenía un magnetismo con la gente. A Jesús lo buscaban. Jesús era un hombre extraordinario, tenía poder, tenía gran enseñanza, vivía de una forma humilde pero con autoridad, y ese tipo de enseñanzas no era una enseñanza común en aquellos tiempos. Así que eso despertaba la curiosidad de la gente, y había multitudes de personas. Dice, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la aldea, a la montaña, y se sentó, y sus discípulos se juntaron a su alrededor. Así que a Jesús siempre le sigue una gran multitud. Como en las iglesias, el día de hoy hay una gran multitud, pero no por ser parte de la multitud, no por asistir a los domingos, quiere decir que soy un seguidor de Jesús. No porque voy el domingo a la iglesia quiere decir que soy un discípulo de Jesús. En este pasaje es muy claro de quiénes son aquellos verdaderos discípulos. Comienza a describir los rasgos, las características. Se nos advierte de una manera clara cuál es la medida con la que se mide si nuestra fe es auténtica o si nuestra fe es una fe chafa. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿somos discípulos auténticos o somos discípulos chafa? Y aquí dice, no todo el que me llame Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Dice, solo entrarán aquellos, y aquí viene la clave, que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que la diferencia de la multitud a un discípulo es que un discípulo no solamente cree, porque dice la palabra que aún los demonios creen y tiemblan. Un discípulo de Jesús no solamente es asistir. Un discípulo de Jesús no solamente es estar y querer algo de Jesús. Un discípulo es ser un hacedor de la palabra de Dios. Y esa es una de las claves que el día de hoy vamos a ver. Así que permíteme orar este momento. Señor, gracias, porque el día de hoy tú vas a hablar palabra certera, palabra poderosa, palabra que transforma a cada uno de nosotros. Y vas a traer incomodidad, y vas a traer en nosotros un deseo para hacer tu buena voluntad, Señor. Yo te pido que este mensaje sea guiado por tu Espíritu Santo, y que tu Espíritu Santo traiga libertad a aquellos corazones que verdaderamente quieren seguirte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que vamos a abrir la palabra de Dios. Nos vamos a ir a Lucas capítulo 13, versículo 23. Y dice así: alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Él contestó, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratan de entrar, pero ¿qué dice? Pero fracasan. Dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino, porque muchos tratan de entrar, pero fracasan. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera, llamando y rogando, Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán, pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles.
versículo 27. Entonces él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes, ¿qué dice? Que hacen maldad. En otros pasajes dice que son hacedores de maldad. Pues en la iglesia el día de hoy vemos a un montón de gente que les gusta asistir a la iglesia, que les gusta identificarse con Cristo, que les gusta alguna de las enseñanzas que Jesús enseña, pero enseñanzas como estas no son tan comunes en nuestro vocabulario, no son tan comunes en nuestra enseñanza, y tal vez no las entendemos y decidimos mejor pasar por alto. Acabo que el Señor perdona todos mis pecados y no pasa nada si yo violo la ley de Dios, porque yo sé que la gracia lo perdona todo. Aquí nos dice la palabra de Dios que a Dios busca que tú y yo podamos dar fruto, que seamos hacedores de lo que es la voluntad de Dios. Así que vamos a ver tres rasgos distintos del caminar del discípulo o del camino del discípulo. Número uno, Jesús habla del camino del discípulo y dice que el camino del discípulo, número uno, es angosto. Dice la palabra, es angosto. Esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús con el camino angosto? Prácticamente lo que Jesús estaba hablando es el tipo de vida al que los discípulos se estaban suscribiendo o estaban deseando caminar los mismos pasos de Jesús. A diferencia de Jesús y los discípulos y los maestros de la ley religiosa, los maestros enseñaban pero no hacían. Pero Jesús, como hijo de Dios y como hijo de hombre, vino a mostrarnos cuál es el verdadero camino que los discípulos, de manera voluntaria y decisiva, ellos tenían que tomar. Iglesia, el camino que Jesús nos ofrece no es un camino fácil, no es un camino sin problemas, tampoco es un camino con una varita mágica en el que tú y yo podemos meternos a la oración y pedirle a Dios todos nuestros deseos más guajiros y el Señor viene a cumplirlos. En ocasiones, en iglesias, ese es el mensaje que se predica. Pero ¿sabes qué me encanta de Jesús? Que Jesús en ningún momento y bajo ninguna circunstancia engañó a los discípulos que le seguían. Jesús les dijo: si ustedes quieren seguirme, primero tienen que evaluar el costo, porque el costo de ser mi discípulo es un costo alto, pero que también tiene un grande beneficio. En Marcos, quiero que me acompañes a Marcos capítulo 10. En Marcos 10:45. Y aquí vemos cuál es el estilo de vida del discípulo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y dar su vida en rescate por muchos. Así que el camino del discípulo es un camino angosto, es un camino de negación. ¿A qué? A nuestros deseos, intenciones y anhelos personales. No es malo tener sueños personales. De hecho, yo impulso a mucha gente que los tenga, porque cuando no tienes sueños vas a estar criticando el de los demás. Pero eso no se trata, que tus sueños van a estar por encima de los sueños y la voluntad que Dios tiene para con tu vida. Jesús les decía: mira, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino he venido para servir y dar mi vida por los demás. Una iglesia que no entiende estas enseñanzas será una iglesia que siempre será una iglesia enana,
que tiene cristianos enanos, que tienen cristianos que quieren que les sirvan, que le den y que me pongan y que no me incomoden y que no me pidan que sirva y que no me pidan que sea generoso con mis diezmos y que no me pidan porque yo estoy a gusto, yo estoy bien como estoy. El camino angosto, Jesús dice y nos da a entender que el camino angosto que Él habla es un camino en el que tú y yo seremos probados. El camino angosto tiene el propósito número uno de probar tu carácter. Diga conmigo, Dios quiere probar mi carácter. En Santiago, vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Dice, amados hermanos, cuando tengan que enfrentar problemas, dile a la persona que tienes a tu lado, cuando enfrentes problemas, considéralo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. La prueba somete a tensión nuestra fe, y nuestra fe es probada ante las dificultades y ante la prueba y ante la enfermedad y ante las oraciones no contestadas, y ahí es donde se ve de qué está hecha tu fe. Ahí es donde se ve y donde se pesa de qué tamaño y de qué consistencia tienes tu fe. Muchos de nosotros abordamos el barco cuando vienen los problemas. Muchos de nosotros abordamos la fe, abordamos nuestra confianza y nuestros ojos en Cristo porque estamos pasando problemas. Y decimos ya, hasta ahí. Pero la palabra de Dios dice, resiste muchas cosas buenas en la vida, decía Winston Churchill. Oye, Winston, cuando él estaba siendo uno de los únicos opositores contra el régimen nazi, y los nazis tenían una estrategia y tenían guerra y tenían tanques y tenían el famoso ejército Blitz que penetraba con tanques de guerra las fronteras y rápidamente capturaban a los demás países que iban en contra suya. Y le dijeron, Winston, ¿por qué tú no cediste? ¿Por qué tú no te rendiste cuando te superaban en número? Y él dice, porque estudia la historia. Y dice, porque grandes cosas suceden cuando uno espera. Grandes cosas suceden en nuestra vida cuando seguimos y no nos desanimamos. En la vida cristiana hay un camino angosto, y en ese camino angosto tiene el objetivo de probar nuestra fe. Yo recuerdo que a los 6 meses de yo haberle entregado mi vida al Señor, yo pensaba que la vida en Cristo era sinónimo de una vida fácil, de una vida más sencilla, porque pues de cierta forma asociamos como la fe en Dios como una vida sin problemas, como que asociamos, bueno, Dios, todo poder, me quita los problemas y jijiji, jajaja. Bueno, al menos esa perspectiva yo tenía. Así que a los 6 meses todo marchaba viento en popa, iban las cosas increíbles. Yo recuerdo que a las 2-3 semanas de haberme hecho cristiano, el Señor me retó a diezmar, y recuerdo que le di al Señor mi primer diezmo. Todavía me acuerdo de ese momento donde deposité mi primer diezmo, y recuerdo que a la semana de haber dado mi primer diezmo, yo llevaba pidiéndole a Dios y a mis padres y a todo el mundo un carro, porque yo estaba estudiando en la ciudad de Puebla. Y recuerdo que así como por arte de la casualidad doy el diezmo, y a la semana mi madre me dice, oye hijo, un tío tuyo nos dio un carro
y nosotros queremos dártelo a ti. Y yo dije, oye, esto de seguir a Jesús está chido. Así va a ser mi vida, así van a ser las circunstancias, todos los problemas que tenga. Jesús, ven, resuelve. Y a los 6 meses mi papá entra en una crisis de salud tan tremenda que se empezó a escasear el dinero en la casa. En una ocasión le marco a mi mamá: mamá, necesito comida, necesito dinero para poder comer. Y ella me dijo: ¿sabes qué, hijo? No hay dinero. No hay dinero para que coman las criaturas de acá, así que arréglatelas. Así que por como 2 meses sin un chivo, a mí me habían cortado la beca. Y yo le dije al Señor: Señor, ¿qué onda? ¿No se supone que iba a ser que esto iba a ser más fácil? Oye, te estoy sirviendo. Yo en ocasiones me tenía que ir a la iglesia caminando 5 o 6 kilómetros porque no tenía dinero para ir y tenía gasolina, y me iba caminando y llegaba con los pies hechos garras y decía: Dios, ¿qué onda? ¿Así es? ¿O qué onda? Pero en ese momento la prueba quería hacer algo en mí. Querían enseñarme algo de Dios en mi vida. Quería enseñarme que no eran mis padres mis proveedores. Quería enseñarme el Señor que no era yo mi proveedor. En ese momento yo comencé a abrir los ojos y el Señor me estaba diciendo: yo soy tu proveedor. Yo soy el que te sustenta. Y el Señor me empezó a dar gracia con diferentes personas. Por eso cuando tú estés arriba, sé humilde, porque no sabes cuándo vas a estar abajo. Cuando estés arriba, sé humilde, que no se te suba. No trates a nadie con falta de dignidad y te creas el muy acá y seas prepotente. El Señor me empezó a dar gracia con un señor que lo contrataban externamente ahí en el TEC para que él pusiera los alimentos de las personas que hacían la maestría en el TEC de Monterrey. Así que yo salía a las 6 de la tarde después de una materia, y yo siempre veía al señor que llegaba con su carrito de panecitos y canapecitos. Entonces lo veía, me empecé a hacer amigo de él, y él me empezó a dar así como un pack, un lunch, así de que me daba unos snacks y unos brownies. No, en esa temporada engordé porque eran puros carbohidratos. Pero es así como el Señor me estaba diciendo: yo soy tu proveedor, yo soy quien te sustenta. Y aunque fue una temporada de por 6 meses estar viendo cómo es que voy a irme a la escuela a tomar las clases, cómo me voy a regresar, qué voy a comer, en esos 6 meses pude ver la fidelidad de Dios. Porque el camino del discípulo es un camino angosto que prueba nuestro carácter. Pero dice la palabra que si nuestra fe es probada y nos mantenemos firmes, confiando en el Señor, saldremos de la prueba más fuertes. Saldremos purificados, saldremos con una fe que después puede mover montañas, iglesia. Yo te quiero animar que si el día de hoy estás pasando por un camino angosto, alégrate, porque estás caminando en los caminos del Señor. Número 2, el camino del discípulo es sacrificial. Y me vas a acompañar a Mateo capítulo 16. Mateo 16, 24. Luego Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera, ¿qué dice? Egoísta de vivir. O sea, Jesús aquí está haciendo una afirmación. ¿Y qué está afirmando? Que todos los seres humanos vivimos de una forma egoísta,
que piensa y se centra, y el personaje principal de la película y la persona más importante de tu vida, ¿sabes quién es? Tú mismo. Tú eres el protagonista, tú eres el importante, tú eres el que debe de brillar. Y Jesús les dice: si tú quieres ser mi discípulo, si en verdad quieres caminar el camino que yo tengo, tienes que abandonar tu manera egoísta de vivir. Número 2, tomar tu cruz. Y número 3, seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? En muchas ocasiones nosotros sacrificamos lo que es más importante en nuestra vida. Sacrificamos a nuestra familia, sacrificamos nuestro matrimonio, sacrificamos nuestras relaciones. En ocasiones sacrificamos nuestra salud porque queremos y tenemos la ambición personal de conseguir un objetivo y una meta a cualquier costo y a cualquier precio. Y en ocasiones perdemos nuestros matrimonios, perdemos a nuestros hijos, porque queríamos esa meta, porque queríamos esa casa, porque queríamos ese algo en nuestra vida. No sé para ti qué sea ese algo. Y después la consigues, y después llegas, y llegas solo. Algo yo he entendido, que solo llegas. En la vida he entendido que solo llegas más rápido, pero juntos llegas más lejos. ¿Quieres llegar en tu vida lejos? Aprende a dar tu vida por otros. Aprende a servir, aprende a dar de tu vida y de tu tiempo para que otras personas tengan éxito. En la iglesia es uno de los mejores canales que existen para que tú puedas servir a los demás, a través de tus dones, a través de tu tiempo, a través de tus finanzas, a través de tu creatividad. Tú puedes servir a otras personas. Número 2, el camino del discípulo es muy diferente al camino del seguidor y de la multitud. ¿Cómo puedes identificar si tú eres parte de la multitud o si tú eres un discípulo? Número 2, si tú estás sacrificando algo. Si seguir a Cristo no te está costando nada, quiero decirte, no estás siguiendo a Jesús. Estás siguiendo a una idea de Jesús. Estás siguiendo tal vez a una religión de Jesús. Pero si en tu vida yo no veo y no se ve nada que se pueda decir, estoy dando mi vida, mi tiempo, mis recursos por el beneficio de alguien más, querido y querida, bienvenido al cristianismo moderno, cómodo, que solamente te va a hacer que tengas un corazón frío ante las cosas de Dios. Y así es lo que estamos viendo el día de hoy en las iglesias. Hay una decadencia tremenda y hay una frialdad ante las cosas que vemos, ante los problemas que vemos, ante las circunstancias que vemos. Vemos el declive en los adolescentes, que se está disparando el nivel de suicidio, de depresión y de ansiedad, y así está bien. Aumentan las drogas, aumenta la situación, y uno como padre de familia, pues aquí cuido a los míos, aquí estoy tranquilo y ahí estoy a gusto. La indiferencia y el cinismo son una de las características de los cristianos del siglo XXI. No nos importa los demás si yo estoy bien. Jesús habló de esto, querido iglesia. Jesús mismo dijo: y el amor de muchos se enfriará. Esa es una realidad. El amor de muchos se va a enfriar
¿Por qué? Porque hemos dejado nuestro primer amor. Hemos preferido nuestra comodidad. Hemos preferido estar sentados y que vengan y nos sirvan y nos den. Pero ese no es el camino que Dios tiene para ti. Y de esa forma no vas a poder experimentar la gran riqueza que tenemos en Cristo Jesús. Los verdaderos momentos más plenos de tu vida no va a ser cuando tú recibes algo de alguien, sino cuando tú das algo a alguien. Los momentos más placenteros de mi vida es cuando yo puedo servir a otra persona. ¿Sabes por qué? Cuando das, te sientes bien. ¿Sabes por qué? Alguien me está diciendo, no, nunca he dado, así que no sé. No, cuando uno da y se siente bien, es porque estamos imitando a nuestro Creador. En Juan 3 dice, y de tal manera amó Dios al mundo que dio. Ahora, esta es una decisión personal. Jesús le dijo a sus discípulos, tienes que medir el costo, tienes que sacar la tabla y medir los costos. Yo no te lo voy a imponer, pero esa es la vida que yo vine a vivir. Yo no vine para que me sirvieran, yo vine a servir. Yo vine a dar mi vida en sacrificio por los demás. De esa forma es como funcionan las iglesias. De esa forma es como funcionan las familias. El día de hoy las familias se desintegran porque la esposa quiere lo suyo y el esposo quiere lo suyo. No están dispuestos a ceder. No están dispuestos a sacrificarse. No están dispuestos a ponerle pausa a sueños que tal vez son para otra temporada. Lo queremos ahorita, lo queremos ya, lo quiero en este instante. Mamacita, vas a perder tu matrimonio. Porque el matrimonio es un sinónimo de sacrificio. En el matrimonio que no se está dispuesto a sacrificarse, está destinado al fracaso y a la separación. Por eso, de vez en cuando, y hazlo un hábito, vivir una vida sacrificial. Haz un hábito, mujer, servir a tu esposo y que sea un deleite en tu vida. Esposo, haz un hábito, servir a tu esposa y amarla y embellecerla, que sea algo natural, que sea una expresión que tus hijos después puedan ver y puedan decir, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. En Mateo capítulo 16. Versículo 24 de nuevo, Jesús les dijo, si alguno quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahora, este pasaje nos pega a todos. A todos nos pega. Porque inclusive yo digo, predicar esto en el siglo XXI es una señal de rebeldía. Cuando yo lo estaba escribiendo dije, ¿se va a ofender la iglesia? Después va a decir, no, yo me voy a ir a otra iglesia donde ahora sí ya prendan los climas. Pero la siguiente semana, iglesia, va a haber pachanga porque vamos a prender 50 toneladas de climas para la gloria de Dios. Así que mientras estaba haciendo la prédica, dije, se van a ofender. Y una vez el pastor Armando Alducin me dijo, Ricardo, si cuando predicas nadie se ofende, no estás predicando la palabra de Dios. Así que bajo la unción del pastor Armando, el día de hoy comparto los principios que permiten que nuestra sociedad se sostenga. Si queremos una buena sociedad, se tienen que levantar ciudadanos que están dispuestos a servir, que están dispuestos a dar. Antes era muy común que tu mamá te mandara a la vecina, con la vecina, y le pidieras 1 kilo de azúcar y le pidieras huevo y dame un pedazo de pan, y le ibas y le pedías huevo y te daba 2, 3 huevos y pan y llegabas o sea, te mandaba con mandado porque era normal. Oye, comadre, voy a salir, te encargo a los niños, y ella se hacía cargo y estaba sola y cuidaba a los suyos y luego a los tuyos, y era una hermandad, era natural y normal.
servir a los demás. Oye, te encargo esto, sí, claro que sí. Era algo natural. El día de hoy ya no se ve eso. El día de hoy necesitamos algo y se lo pedimos al Rappi, al Uber, al esto y al otro, y nos hemos hecho de una sociedad que no nos necesitamos los unos a los otros. Ese no es el camino que Jesús estableció aquí en la iglesia. Tú has sido llamado a servir a los demás. Yo quiero que se te abran los ojos y puedas entender que sacrificio es el camino. En ocasiones, como pastor, a los servidores que tenemos, yo digo, híjole, por ejemplo ayer, pues servir el sábado 4 o 5 horas a tope. En ocasiones yo digo, oye, mi mentalidad moderna dice, oye, pues pobrecitos, se van a desgastar, se van a cansar. Y cierta parte pues digo, pues sí, cuando yo estaba sirviendo en Puebla, pues también me cansaba. Pero esos fueron los caminos para desarrollar un carácter en mi vida. Pero yo después digo, bueno, pero si no fuese así, entonces ¿cómo le hacemos? No se puede mantener la iglesia sin sacrificio. No se puede ministrar a las personas sin sacrificio. Cada familia es un mundo lleno de problemas y se utilizan diferentes dones para poder bajar los recursos celestiales a las necesidades humanas. Por eso se establece un equipo de adoración, porque donde está el Espíritu del Señor, dice la palabra, allí hay libertad. Así que para hacer mi primer día con Jesús necesitamos un equipo de adoración. Para poder ministrar a las personas, pues necesitamos servidores que estén atendiendo. Para que la gente aguante 4 horas se necesitan personas y equipos de cafetería y cocina que preparen los sándwiches para que la gente pues pueda tener energía y pueda seguir recibiendo la sanidad que tiene. Y para que el siguiente día exista identidad y puedas el día de hoy estar sentado, se necesitan equipos que se pongan de acuerdo para que vengan y limpien y dejen ordenado cada cosa en su lugar para que tú llegues tarde y puedas disfrutar la predicación. ¿Cuántos dicen amén? Yo pienso, iglesia, esta es mi predicción, que cada vez las iglesias se van a ir enfriando más y más a causa y la falta de vivir el evangelio que Jesús nos vino a predicar. Y esa es una realidad. Yo tengo amigos, bueno, un pastor que es apóstol que pastorea 35 iglesias en Canadá, Estados Unidos y parte de Centroamérica. Hablo con él y algunas de sus iglesias que llevaban años, me dice, después de las pandemias, no las hemos podido abrir. La gente ya no quiere ir, la gente ya no quiere asistir. Esta es una realidad. Ahorita yo digo, bueno, esta iglesia siento que estamos en un avivamiento por todo lo que estamos avanzando, pero esto, iglesia, no es normal. No es normal. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 24, iglesia. Mateo 24, versículo 12. Dice, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Jesús nos llama a mantenernos firmes. Y para mantenernos firmes se necesita predicar un evangelio que incomode tu vida y que te despierte en la amnesia espiritual que tal vez puedas estar y decir, mi vida tiene que valer la pena para servir a alguien más. Tu vida fue diseñada para servir a alguien más. Con los dones, con los talentos, con los recursos, con las capacidades, con cualquier cosa que Dios te ha dado, te lo ha dado para que puedas servir a alguien más.
Versículo 15, llegará el día cuando, versículo 14, perdón, y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, y entonces, dice la palabra, vendrá el fin. Así que Jesús nos dice, número uno, que tenemos que abandonar nuestra manera egoísta de vivir. Eso se llama arrepentimiento. Pero no es arrepentimiento, escúchame bien, no es arrepentimiento para solamente salvación. Porque aquí hay muchos cristianos que se necesitan arrepentir de su egoísta manera de vivir. Número dos, tomar nuestra cruz. Ahora, la cruz, los judíos en este contexto estaban bajo el imperio romano, y ellos utilizaban la cruz como un símbolo de tortura y de castigo a los peores criminales. Las personas que se veían en las calles con la cruz los identificaban con algo, los identificaban como criminales y como los peores traidores y los peores violadores de la ley. Cuando Jesús dice tomar nuestra cruz, Jesús tenía en mente que la cruz era un símbolo de identificación. Ahora la cruz para nosotros quiere decir que nos identificamos con Cristo, que nuestro caminar, que nuestro hablar, que nuestra forma de vida, que nuestra forma de vivir nuestro cristianismo se pueda ver que Cristo es el centro de nuestras vidas, que Cristo es el que lidera nuestras vidas. La gente a tu alrededor, sin decir una palabra, pueden ver que eres cristiano. Si la gente te ve y te dice, este es un siervo del Señor, o es un pagano igual que yo. Si no te identifican como cristiano, probablemente, escúchame bien, eres parte de la multitud. Y número tres, seguir. Dice, abandonar su manera egoísta de vivir. Número dos, tomar su cruz. Y número tres, seguirme. ¿Qué quiere decir esto? Vivir continuamente para su gloria. Y aquí quiero irme al punto número 3. El camino del discípulo, número 3, es eterno y vale la pena. En ocasiones, gente tiene 20, 30 o ya llevas tantos años en el evangelio que ya ni sabes, y tu papá, tu abuelo fueron cristianos y tú ya heredaste y ya dices, bueno, ya soy cristiano porque soy cristiano. O tal vez tienes mucho tiempo en el cristianismo, ya ciertas cosas ya te las sabes, ciertas cosas dices, es lo mismo. Y llega un ciclo en tu vida en donde te preguntas si vale la pena, si vale la pena seguir al Señor, si vale la pena seguir buscando los planes que Dios tiene para nosotros. Pero un discípulo de Jesús se muere hasta el final. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que la carrera es una carrera de larga distancia, es un maratón. La semana pasada corrí el maratón de la Ciudad de México y estaba corriendo y al kilómetro 26 literalmente estaba agotado. Se me fueron todos los recursos, todas las fuerzas, todo lo que tenía se me fue. Y en ocasiones así yo pienso que está el cristiano. Lleva 1 año, 2 años, 3 años. En el 5.º año hay una energía, hay una emoción, hay un entusiasmo porque estás viendo a tanta gente correr alrededor de ti. Pero al pasar del tiempo, al pasar de los kilómetros, al pasar de los años, comienzan a haber heridas en el zapato, heridas en el cuerpo, que comienzan a hacer de tu recorrido más lento. Y vas más lento. Y yo veía mucha gente que desertaba de la carrera, que decía, no, ya hasta aquí, ya no puedo, ya no lo voy a terminar. Y así yo siento que hay muchos cristianos que ya
se desanimaron con el tiempo. En Mateo 19, versículo 27, vea lo que dice. Entonces Pedro le dijo: nosotros hemos dejado todo para seguirte. ¿Qué recibiremos a cambio? Jesús contestó: les aseguro que cuando el mundo se renueve y el Hijo del Hombre se siente sobre su trono glorioso, ustedes que han sido mis seguidores también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Todo el que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o bienes por mi causa, ¿qué dice? Dígalo con fuerza: recibirá 100 veces más a cambio. 100 veces más, dice la palabra de Dios. Y aquí Jesús dice: no solamente en la eternidad, sino en esta vida. Yo he podido ser testigo de que cuando uno deja algo por el Señor, Dios no deja a sus hijos desamparados. Dios no deja a sus hijos desamparados. En Gálatas 6:9 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, y a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Sí qué? Si no nos damos por vencidos. Y hay gente que se queda al final, en sus últimos días, y se da por vencido y dice: hasta aquí llegué, deserto de la fe. Pero yo creo lo que dice la palabra en Isaías capítulo 40, versículo 29. Él da poder a los indefensos y fortalece a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se desmayarán. Amén. Amén. Así que, ¿cuál es el desafío? Si te quieres poner de pie, el desafío aquí es que salgas de aquí evaluando qué tipo de vida es la que estás viviendo, y que tú de manera personal tomes una decisión de si quieres ser un seguidor de Jesús, de si quieres ser un discípulo, o si quieres seguir parte siendo de la multitud. Jesús sabía que solo pocos querían ser sus verdaderos discípulos por el costo que representa. Seguir a Jesús te va a costar la vida, pero no seguirlo te va a costar todo. Vale la pena seguir a Jesús, vale la pena caminar con Él, vale la pena decirle sí a los retos, sí al sacrificio, sí al servicio, sí al incluirme en el centro de formación para seguir aprendiendo de Él. Vale la pena poner de mi tiempo y de mis recursos para que más personas puedan utilizarme a mí, para que ellas puedan seguir caminando en el camino del Señor. Así que, ¿por qué no cierras tus ojos? Señor, el día de hoy te damos las gracias, Señor, porque tú estás haciendo una nueva obra, Señor. Estás hablando palabra a tu iglesia, y el día de hoy yo te pido que tu palabra caiga en buenos frutos, Señor. Caiga en buena tierra, Señor. Quiero hablar, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Vida a aquellos que el día de hoy están dormidos. Aquellas personas que se han quedado en el kilómetro 26, Señor. Que los animes en el nombre de Jesús. Anima al que está cansado, despierta al que está dormido, resucita, Señor, al que ha perdido y ha sepultado su fe, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Toda rodilla se doble, que toda lengua
Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú demuestras a tus discípulos lo que es la bendición de dar. Sabemos que el camino del discípulo no es fácil, pero sabemos que contigo nada es imposible. Nada es imposible para Dios. Y cuando vamos tomados de la mano de Dios, podemos llegar a donde sea. Subir la montaña más alta y obtener todo lo que queramos. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios, el que ama a sus hijos y el que ama a sus discípulos, y nunca nos va a dejar avergonzados, porque Dios es un Dios bueno y que dice que no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él va a hacer la obra en tu vida y en mi vida. Amén o no amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Señor? Ese es nuestro Dios, grande y maravilloso. Qué padre estuvo la lluvia, ¿verdad? ¿A cuántos se les inundó su casa? ¿A cuántos se le quedó su carro por ahí? Pero en la lluvia hay bendición. En la lluvia hay bendición. ¿Y sabe qué? Dios quiere llenarnos, mojarnos, empaparnos con su bendición. ¿Cuántos queremos empaparnos de la bendición de Dios? De que el Señor nos llene, nos empape. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Yo quiero que el Señor me empape. ¿O no, Ricky? ¿Verdad? Amén o no amén. Porque el Señor es bueno. ¿Sí? Te invito en este momento a que oremos por estas ofrendas y por estos diezmos, y porque el Señor te bendiga y bendiga al dador alegre. Señor Dios, Padre y Rey Celestial, antes que todo te damos gracias, Señor, porque hay un pueblo aquí que quiere bendecirte, Señor. Hay un pueblo aquí, Señor, que es generoso. Hay un pueblo aquí, Señor Dios, que quiere abrir su mano, Señor Dios, no por necesidad, sino por fidelidad, Padre. Te damos gracias. Te pedimos que tú bendigas estas ofrendas y estos diezmos. Te damos gracias, Señor, se los des, Señor Dios, los multipliques, porque son para la expansión de tu evangelio, Señor. Te damos gracias por ello, Señor. Amén. Vamos a pasar rápidamente ahorita ahí a depositar sus ofrendas, sus diezmos, todo lo que usted traiga para el Señor. Dice que no vengamos con las manos vacías, dice la palabra. Ahorita los vamos a pasar rápido antes de ser despedidos de este lugar, mas no de su presencia. ¿Qué le parece si se toma de la mano de la persona que tiene ahí un lado de usted? Sí, ahí agarradito de la mano, aunque sea su esposa, sí, sea su esposo, sí, agárrelo de la mano. Oh Señor Dios, Padre y Rey Celestial, te damos gracias, Dios Todopoderoso, por este día, Señor. Te damos gracias por tu palabra, Padre, la cual, Señor Dios, venga y germine y dé fruto al 100%, Señor, en nuestros corazones y en nuestras mentes, Señor. Te pedimos y ponemos en tus manos todas y cada una de las actividades de esta semana, Señor. Bendiga a tu pueblo, Señor, aquí presente, Señor, y aquellos que no pudieron asistir también, Señor. Te pedimos que tú bendigas todas nuestras actividades, nuestros trabajos, nuestros estudios, nuestros negocios, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios me los bendiga.